Ustedes saben que una de las señales que dice la Biblia y que los científicos pues a veces lo han ratificado es acerca de las señales cósmicas, ¿no?, de los últimos tiempos, ¿no? Es la caída, por ejemplo, de meteoritos, ¿no?, sobre la Tierra, o asteroides, ¿no?, sobre la Tierra. Y una de las cosas que leía, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis, es de una estrella, curiosamente, que se llama Ajenjo. Está escrito en Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice así: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo, dice, como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esa estrella que se llama Ajenjo dice que va a contaminar la tercera parte de las aguas y además, pues desde hace años, ¿no?, venimos escuchando como una señal acerca también del aumento de la escasez de agua, ¿verdad?, en toda la tierra, ¿verdad?, de la sequía. El agua sabemos que es un líquido vital, ¿verdad?, para el ser humano, ¿verdad? Y el agua, si escasea el agua, ¿verdad?, si viene sequía, a veces vemos, ¿no?, noticias como bajan, ¿verdad?, por el cambio climático de estos últimos tiempos, bajan los niveles de agua, ¿verdad?, en los embalses, en los lugares donde se guarda, donde se amontona el agua para luego proveer, ¿verdad?, a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Y va a escasear, ¿verdad?, entre otras cosas el agua, ¿no? Muchas más cuando caiga, no tal vez esta estrella, dice, sobre la tierra, que dice que va a envenenar la tercera parte de las aguas. Y les estoy diciendo esto en esta mañana como una introducción al tema, ¿verdad?, que quiero compartir en esta mañana, porque todo lo literal o todo lo que pasa es una sombra, ¿verdad?, y todo lo que sucede en el mundo natural pues es una sombra de lo que va a suceder en el mundo espiritual. Y tomando en cuenta este principio, entonces, antes de que aparezca esa estrella llamada Ajenjo, que dice que va a amargar las aguas, envenenándolas, pues esto mismo también se da en el mundo espiritual y para amargar las fuentes de las aguas y las vidas también de muchos seres humanos, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que lo que está cayendo sobre la tierra, esa estrella llamada Ajenjo, representa espíritus de amargura sobre la tierra. Amén. Leamos entonces Hebreos capítulo 12, versículo 15. Abran sus Biblias, es el versículo central en esta mañana donde vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, acerca de esto en esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella, dice, muchos sean contaminados. Que el Señor bendiga su palabra. Dice, mirad bien, ¿verdad? Mirad bien. Es lo primero que nos dice el apóstol Pablo en este texto, ¿no? Mirad bien. Hay una gran advertencia ahí para empezar. Dice, mirad bien. Miremos muy bien. Y cuando la Biblia dice mirad bien, nos está dando una advertencia severa de que estemos alertas y de que estemos velando de que algo puede suceder. Dice, miremos muy bien de algo que puede suceder. Y eso que puede suceder no es otra cosa sino la forma, nos habla de la forma de no alcanzar la gracia de Dios, porque dice, no sea que alguno deje
de alcanzar la gracia de Dios. Y es por medio de la amargura. Porque la misma palabra nos dice por medio del apóstol Pedro, dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Está hablando de algo futuro, ¿verdad? De cuando Jesucristo, dice, se ha manifestado, ¿no? Entonces, si la manifestación del Hijo del Hombre viene acompañada de la gracia, pues también el enemigo va a hacer derramar ese ajenjo para que algunos no alcancen la gracia de Dios o dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y nos está dando la causa, ¿no? Me hago entender, dice, por eso quiero hablarles, ¿verdad?, en este día, el día del Señor. Hoy es el día del Señor, ¿verdad? Venimos a la iglesia el día domingo, entendemos que es el día del Señor, el día que apartamos para reunirnos, congregarnos en las iglesias, en las congregaciones, y donde se debería manifestar, ¿verdad?, la alegría, ¿verdad?, de Dios, ¿no? Porque dice que juntos iremos a la casa del Señor y allí nos alegraremos y allí nos gozaremos. ¿Cuánto dicen amén? Y a eso venimos, ¿verdad? Pero quiero hablarles de las amarguras en esta mañana. Y alguno dirá, ay, hermano, ¿cómo se le ocurre, pastor, hablar de este tema? Suficientes angustias tenemos ya en la vida, ¿verdad?, en las circunstancias, que ahora usted viene a hablar de este tema. Pues mejor hablemos de las dulzuras, ¿verdad?, en vez de las amarguras. Podríamos estar pensando en este momento, ¿no? Pero es importante este tema porque tenemos que ser expertos, diría yo, en detectar la amargura para que no nos estorbe y dejemos, dice literalmente, dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Porque veamos, para avanzar, ¿quién es uno de los personajes bíblicos más experimentado en amargura de la Biblia? ¿Quién es? ¿Quién fue? Jeremías, Noemí, Ana, Judas, Pedro, Esaú. Está bien, pero ninguno de estos dijo lo que dijo un personaje que fue experimentado en muchas amarguras. Ya sabe alguien de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Job. Y les voy a mostrar lo que dijo Job en el capítulo 9 y verso 18. Dice, no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado, ¿de qué? De amarguras. No dice amargura, dice me ha llenado ¿de qué? De amarguras. Es decir, varias amarguras. Me dio amarguras, y con esto nos deja muy claramente establecido que Job pues le cayeron unas pocas de amarguras, aunque no podíamos decir casi todas, ¿verdad?, le cayeron a Job. Entonces, yo espero y deseo en el nombre del Señor que a nosotros no nos alcance ninguna de estas amarguras, pero lo que sí tenemos que hacer es discernirlas, distinguirlas, evadirlas, desecharlas, reprenderlas, desarraigarlas, porque dice que son raíces, ¿no?, raíces de amargura, desarraigarlas, y en su lugar que haya verdaderamente dulzuras en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Sin importar el lugar, el momento o la situación que podamos estar viviendo o pasando. Entonces, yo quisiera hablarles de algunas de ellas, ¿no? Porque la amargura a veces es fácil detectarla en otros, ¿verdad?, en los demás, ¿verdad? Dicen, este es un amargado, ¿verdad?, esta es una amargada. Pero es muy difícil detectarla en nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Es como casi todas las cosas, ¿verdad? Normalmente es como el mal aliento, ¿verdad? a una persona rápidamente usted le detecta el mal aliento cuando habla con ella, pero usted no se da cuenta de cuando usted también está teniendo
mal aliento, ¿verdad? Detectamos estas cosas en los demás, pero qué difícil a veces es detectarlas en nosotros mismos, ¿no? Y la primera amargura o el primer texto que vamos a leer para ver un poco de esto es en el libro de los Salmos, en el capítulo 73, verso 21 en adelante, cuando el salmista dice que era torpe como una bestia. Increíble, ¿no? Lo que aquí puede decir, ¿no? Era torpe como una bestia, dice Salmos 73, versículo 21, dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia, dice, delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dice el salmista, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. A ver, ¿usted alguna vez ha sentido como punzadas internas en su corazón, en su alma? Sí. Es interesante que esta palabra de la traducción significa fermentado, leudado, ¿verdad? De la traducción original, de la traducción punzadas, ¿no? Me estoy refiriendo a la palabra punzadas, ¿no? En mi corazón, dice, sentía punzadas, ¿no? Dice primero, se llenó de amargura mi alma, y como consecuencia dice que en mi corazón sentía punzadas. O sea, como que algo se había fermentado, había leudado, se había corrompido, ¿no?, dentro de mí. Es como cuando una situación incómoda, ¿cuántos pasan por situaciones incómodas, verdad?, en la vida? Sí, cada día, ¿verdad? Y esto, una situación incómoda, usted la toma y la mete, la introduce como en una olla de barro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y como no la sacas, ¿verdad?, la introduces en esa olla de barro, en ese recipiente, no la sacas, ¿verdad?, se queda adentro, y además le pones una tapa, ¿verdad?, una tapadera, ¿verdad? Hay muchas personas así, ¿no? Nunca destapan situaciones incómodas, ¿verdad? Situaciones incómodas, ¿verdad? Nunca las destapan, nunca las confiesan. ¿Y sabes lo que pasa con las cosas que están tapadas? ¿Qué pasa si usted hoy hace un cocido, ¿verdad?, de unos garbanzos, por ejemplo, ¿verdad? Hace una perola grande ahí de garbanzos, ¿verdad? Lo cocina, queda todo bien, hace calor, ¿verdad? Y usted lo deja la cazuela ahí hasta mañana a la temperatura ambiente y no la pone no en una refrigeradora, ¿verdad? ¿Qué pasa por la mañana, al día siguiente o al mediodía cuando va a destapar la olla? ¿Verdad? Que huele feo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Si el día anterior estaban, no, los garbanzos o la comida estaba óptima para comerla, ¿verdad? Que se fermentó por el calor, por la temperatura y porque encima estaba ¿cómo? Estaba tapada, ¿verdad? Y como estaba tapada, eso produce una fermentación, una corrupción, leuda, ¿verdad? Y entonces esa comida huele feo y se pudre, ¿verdad? Y si la prueba, pues sabe realmente horroroso, ¿verdad? Y eso no sucede de la noche a la mañana en nuestras vidas también, ¿no? Fue algo pues que guardaste en la olla de barro, ¿verdad?, en ese recipiente y lo tapaste, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el que encubre sus pecados, dice que no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que tapa y dice algo muy común, ¿verdad? No, esto lo voy a arreglar yo solito, ¿verdad? No, a veces no habremos escuchado, los trapos sucios se lavan ¿en dónde? ¿Se lavan en dónde?
en casa, ¿verdad? Esto no sale de la casa, ¿ya? Nadie se tiene que enterar, ¿ya? Los trapos sucios se lavan en casa, ¿ya? Y punto, nadie se entera, ¿ya? Y entonces eso es tapar la olla. Y esa situación o situaciones empiezan a leudar dentro de la olla y llega un momento que hay punzadas, ¿no? Como decía el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía que punzadas. ¿Y por qué sentía punzadas? Porque las situaciones, las amarguras, las circunstancias habían sido tapadas, ¿verdad? Y estaban ahí produciendo un dolor, un daño, porque no había habido sanidad. Entonces, sería el momento de analizar esos sentimientos negativos y lo que sucedió con este hombre, ¿no? Leía los primeros versos también de este capítulo y dice, el verso 2 y 3 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, dice, no cubren de vestido, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, ¿verdad? Algo tremendo, ¿verdad? Pero si luego lees todo este salmo completo, no te das cuenta de lo que al final no sucede, ¿no? Por poco, o casi dice, deslizaron mis pies viendo la arrogancia de los impíos, ¿no? Está hablando de la envidia que puede uno sentir por alguien que tú ves que anda apartado de los caminos del Señor, no lleva una vida de devoción, no lleva una vida congregacional, no lleva una vida de santidad, y aun a pesar de eso parece como que le va bien, ¿verdad? Y uno se pone a mirar a esas personas y a veces dice, pero yo que estoy aquí afligido, yo que estoy en la presencia del Señor, yo que ando en los caminos del Señor, me sucede esto, me sucede aquello, y aquel que está fresco, ¿verdad? Y que anda por ahí. Pero al final, dice, cuando entré en el santuario de Dios, dice ese texto, comprendí el fin de ellos, ¿no? Dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, 22. Dice que el corazón alegre constituye, ¿qué? Buen remedio. Mas el espíritu triste, ¿qué dice? Seca los huesos. La tristeza está muy relacionada con la amargura. Entonces puede suceder que cuando alguien esté triste le pueda estar abriendo la puerta a una amargura. Y yo entiendo que alguien pueda estar triste en algún momento, ¿verdad? Todos pasamos circunstancias que nos hacen estar tristes, que nos entristecen, ¿verdad? En la vida, ¿no? ¿El Señor Jesucristo se entristeció alguna vez? Pregunto. ¿Se entristeció Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Jesús. Entonces, claro que podemos entristecernos, pero no tienes derecho a estar triste toda la vida. ¿Cuánto dicen amén? Te puedes entristecer en una situación, pero no puedes estar triste todos los días y toda la vida, ¿verdad? Si es que tienes al Señor en tu corazón, en tu alma, ¿no? Porque aquellos que viven así, lo que pasa es que toda la vida están pidiendo a gritos a veces atención, ¿verdad? Hay personas que siempre están llamando la atención, ¿no? Pidiendo a gritos la atención, ¿no? Que les soben un poco la cabecita, ¿verdad? Que se ponen así y les soben la cabecita, ¿no? Y por lo tanto caen estas personas que son tan vulnerables, que buscan siempre que alguien les esté
alimentando su ego, su yo, que alguien les esté pues no sobando la cabecita, ¿no?, por decirlo de alguna manera, llamando la atención. Entonces estas personas caen en relaciones a veces, yo diría un poco siniestras, porque la Biblia dice que los perros solo lamen las heridas, pero no las sanan, ¿no? Venía un perro, dice que aquel mendigo que estaba en la mesa del rico, Lázaro, dice que aún los perros venían y ¿qué? Y lamían sus llagas, ¿verdad? Pero las curaban las llagas o solamente las lamían, ¿verdad? Pero las curaban o no las curaban, ¿no? Solamente le daban lametazos, digamos, en sus llagas, pero no las curaban, no las sanaban. Así que los perros solamente lamen las heridas, pero no las sanan, ¿no? Entonces, en el contexto bíblico y ministerial y congregacional, y un perro agarra a alguien triste y solamente le lame las heridas, pero no la sana, y entonces lo tiene aprisionado, ¿no? Es como un paliativo, ¿no? Que ahí ustedes saben que hay enfermos terminales y lo que hacen es aplicarles medicinas paliativas, que lo único que hacen ¿qué es calmar el dolor, pero no les sanan, o sea, les calman los dolores para que no sufran. Son medicinas paliativas que hacen, sí, calman el dolor. Le aplican morfina o le aplican algún no medicamento paliativo que lo que hace es calmar el dolor, pero no sana la enfermedad, no cura la enfermedad. Únicamente calma los dolores y prolonga, ¿verdad?, la vida del enfermo para que no sufra tanto dolor. Esos son remedios paliativos, ¿no? Que se llaman, ¿no? Pero lo que necesitan las almas no son remedios paliativos, ¿no? Lo que un alma necesita es una completa sanidad. Amén. Aunque le duela, porque dice que fieles son las heridas del que ama, ¿no? Y por eso es preferible que venga la espada con una palabra que, ¿no?, en vez de, para que ninguna raíz de amargura nos agarre, dice, y nos estorbe, y entonces dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Pero hagamos un alto en el camino, ¿no?, esta mañana, ¿no? Y todos nosotros necesitamos ser ministrados, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ustedes y yo y el pastor y los pastores y los siervos de Dios, y todos necesitamos ser ministrados, ¿no? No todos necesitamos ministración en algún momento, ¿no? Un pastor no también necesita confesar en cierto momento, ¿no? Claro que a veces pues un pastor no le va a decir a alguien que está peor que él una carga muy fuerte para encima echarle una carga mucho mayor, porque no tiene la capacidad ¿verdad? Pero sí con algunos hermanos o amigos, ¿verdad?, muy cercanos, puede abrir su alma y le comience a decir algunas cosas, ¿no?, que están en su interior, ¿no?, y que salen de su interior. ¿No lo hizo así Jesús? Pregunto. Sí, lo hizo Jesús. Jesús agarró a sus discípulos y les dijo varias cosas, ¿no? Y entre todas las cosas que les dijo, uno de ustedes me ha de entregar. Y todos se asombraron, ¿verdad?, cuando Jesús, estaban todos reunidos en una mesa, y entonces Jesús les dice, uno de vosotros me va a entregar. Y todos se asombraron y comenzaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Pero Jesús estaba de alguna manera no solamente ministrándoles a ellos, sino que estaba sacando de alguna manera algo que estaba dentro de sí. Sabía que iba a ir a la cruz y sabía que no podía llegar a la cruz con amargura. Él sabía que no podía presentarse en esa situación, no que iba a ser tan dura y tan crucial para su vida, para su alma, para su espíritu y para su cuerpo también,
¿verdad?, tan duro y tanto sufrimiento, sabía que no se podía presentar en esa situación con amargura. Incluso estando en la cruz le dieron a beber hiel, ¿no? Hiel, que es algo amargo, con vinagre, ¿no? Y Jesús lo escupió, porque uno no puede morir a sus propias obras si tiene amargura en sus entrañas, ¿no? Entonces Jesús tuvo que pasar por un proceso, ¿no? Y ahí les dijo también a sus discípulos, en esa conversación, les dice: yo estoy triste porque sé que uno de los que ha estado conmigo es el que me va a entregar, es el que me va a traicionar. Y ya estaba esto profetizado en el libro de los Salmos, cuando dijo allá en el capítulo 55, versos 12 a 14, hay unos versículos que son impresionantes, ¿no? Porque si hubiera sido algún desconocido el que pues no le hubiera dolido tanto, ¿no? Pero eras tú, amigo mío, hermano mío, dice Jesús, con el que junto andábamos. Vamos a leerlo, dice, verso 12 en adelante, Salmos capítulo 55, dice: porque no me afrentó un enemigo, dice, lo cual habría soportado, porque era un enemigo, ¿verdad? Y yo entiendo que es que un enemigo va a venir contra mí, ¿a qué? A hacerme daño, me va a venir a afrentar, me va a venir a perseguir, me va a venir a golpear, me va a venir a herir. Dice, lo cual habría soportado, dice, ni se alzó contra mí, dice, el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, ¿no? Usted sabe que si alguien que es tu enemigo viene contra ti, ¿cuál es la primera reacción? Pues es ocultarte, ¿no? Esconderte, huir, ¿verdad? Dice, me habría ocultado de él. Pero dice Jesús, o esta profecía, que es una palabra profética acerca de Jesús y de Judas, dice, sino tú, hombre, dice, al parecer, dice, íntimo mío, dice, mi guía, incluso dice, mi familiar, porque parece ser que Judas y Jesús tenían un parentesco familiar, no sé si eran primos, habría que analizarlo, pero había un parentesco familiar, porque si no Jesús no hubiera dicho mi guía y mi familiar. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, ¿verdad? Estos versículos son impresionantes, ¿verdad? Como Jesús, o esta es una profecía acerca de la relación entre Jesús y Judas, ¿verdad? Antes de que Judas le entregase, que ya estaba profetizado, ¿no? Entonces, después les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dio varios pasos allí en el huerto de Getsemaní y se alejó de ellos, de sus discípulos, para quedarse solo, para enfrentarse solo a lo que le venía por delante, ¿no? Y sabemos que los discípulos en esa situación, ¿qué les pasó? Que se quedaron ¿cómo? Se quedaron dormidos, ¿no? ¿Por qué? Por causa, dice la Biblia, ¿de qué? Por causa de la tristeza. Dice que se entristecieron y se quedaron dormidos. Un espíritu de tristeza les invadió, ¿verdad?, su alma, y como consecuencia se quedaron dormidos. Y ese espíritu no de tristeza, estaba también atacando al Señor, estaba atacando a Jesús y rodeaba a todos los que estaban cerca de Él también. Así que, hermanos, tenemos que batallar contra la tristeza. ¿Cuánto dicen amén? Porque la tristeza no es de Dios, no es de Dios. Hay una tristeza que sí es de Dios, que es la que produce ¿qué? Arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento, esa es de Dios. Pero las demás tristezas son amarguras, ¿verdad?, que van a producir punzadas en nuestro corazón y van a corromper también nuestra alma, ¿no? Sigamos un poco más hablando de este tema. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 1. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 1, versículos 9 y 10. Leamos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice que se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo,
y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahvé, ella, Ana, dice, con amargura de alma, dice, oró al Señor y lloró abundantemente. Entonces, ¿los amargados pueden orar? ¿Sí o no? ¿Sí pueden orar o no pueden orar? Ana, ¿cómo estaba? Estaba en amargura de alma. Dice, ella con amargura de alma oró al Señor, dice, y lloró abundantemente. Dice que sí. Y Ana en esa situación Ana estaba bien brava, ¿no? Como decimos por acá, ¿no? Ana estaba bien brava, Ana estaba muy molesta porque había otra mujer de su marido Elcana que se llamaba Penina, ¿verdad? Y cómo le molestaba a esta Penina, ¿verdad? Ustedes saben la historia, ¿no? Cómo Penina le molestaba constantemente a Ana. Versos 6 y 7, pongan ahí los versículos 6 y 7 del mismo capítulo 1, está hablando de Penina, dice, y su rival, ¿quién era su rival? Era Penina, dice, su rival la irritaba, dice, enojándola, ¿y qué más? Y entristeciéndola, porque Yahvé no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y yo me imagino que Penina, cada vez que se quedaba embarazada, iba y se ponía allí enfrente de Ana y se ponía a echarse crema Nivea en la barriga, ¿verdad? Como hacen las embarazadas, ¿no? Que empiezan a rascarse la barriga, ¿no? Porque les pica, ¿verdad? Y se aplican una crema. Pues yo me imagino allá Penina parada allí enfrente de Ana, cada vez que se quedaba embarazada, iba allí donde Ana y empezaba ahí enfrente de Ana allí a rascarse la panza, ¿verdad? Y Ana la miraba y la veía y dice, ya está aquí, está otra vez, irritándome, enojándome, molestándome, ¿verdad? Y tanta cosa más, ¿no? Y Ana estaba toda triste, ¿verdad? Irritada, enojada y entristecida. Y la otra allí felizota, arrascándose la panza. Y feliz. Y sus hijos, ¿verdad? Los hijos de Penina, todos alrededor de ella, jalándola de la falda, del vestido, ¿verdad? Rodeándola, mientras Ana nunca se quedaba embarazada. Y además, Elcana, su marido, la decía, ¿por qué estás triste, Ana? ¿Por qué no comes? Y le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Le decía Elcana, ¿verdad? ¿No te soy yo, que soy tu marido, dice, mejor que 10 hijos? Y Ana se quedaba mirándole, ¿verdad? Callada, pensando seguramente, pues no sois vos mejor que ni uno, ¿no? Igual no se lo decía, pero seguramente que Ana lo pensaba. A ver, así toda expresiva ella, ¿no? Porque Ana, ¿qué es lo que más deseaba? Deseaba tener, ¿qué? Un hijo. ¿Qué sabría Elcana del anhelo más profundo que ella tenía de agarrar un bebé y amamantarlo y de arrullarlo y de cantarle ella misma una nana en vez de estar hastiada de escucharla a Penina cantando nanas para que sus bebés se quedaran dormiditos, ¿verdad? Pero ella dice que derramó su alma. Amén. Ella derramó su alma, se fue al templo.
Y el sacerdote Elí, que estaba un poco fuera de onda, pues ya sabemos que cuando la vio, pues la dijo que estaba borracha, ¿no? Y se confundió, no totalmente, ¿no? Y dijo, esta está ebria, está borracha. Usted se puede imaginar cómo oraría esta mujer en el templo, ¿verdad? Elí la estaba observando, pero ella no alzaba la voz, únicamente movía los labios, ¿verdad? Y Elí estaba ahí observándola. Y ella quería derramar toda esa amargura delante de Dios y quería dejar que esa amargura no se quedase dentro de la olla con la tapa, no con la tapadera puesta, ¿no? Y quería sacar todo aquello ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿verdad? Quería sacar todo aquello hacia afuera. Y por eso dice que derramó su alma, expuso su alma. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, como dice los versos 12 y 13. Dice, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana dice que hablaba ¿en dónde? En su corazón. Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Amén. Amargura. Entonces lo que le sucedió a Ana se puede traducir como Mara, que son las aguas amargas de Mara. Y además, amargura, pues se describe a gente que tiene las siguientes características, ¿verdad? Ánimo colérico, gente descontenta, gente que está angustiada, gente cruel y gente enfurecida también, porque la amargura produce enfurecimiento. Cuando tú mires a tu alrededor y veas gente que está así, o tú mismo, usted mismo se sienta así, con estas características, debes de pararte delante de Dios, tú a solas con el Señor y pedirle que destape la olla, ¿ya?, de tu interior y pedirle a Dios que traiga ministración a tu vida contra la amargura. ¿Cuánto dicen amén? Amados, ustedes no pueden estar descontentos. ¿Cuánto dicen amén? Tienen que estar contentos. Aleluya. Decía el apóstol Pablo que había encontrado el secreto de estar contento en cualquier situación, en lo mucho y en lo poco, cuando llueve o cuando sale el sol, en la costa o en la sierra o en donde estés, en la salud o la enfermedad. ¿Cuál era el secreto? Dice que había aprendido a contentarse cualquiera que fuere su situación. Amén. Entonces, descontento es sinónimo también de ¿qué? Amargura, porque el descontento produce también raíces de amargura. La falta de contentamiento produce raíces de amargura. Amén. Hay muchas más, ¿no?, causas, raíces. El resentimiento, la falta de perdón, el rechazo, el odio, la envidia. ¿Se acuerdan de Caín? Ya desde el principio demudó su semblante, ¿verdad? O de Esaú, que persiguió a su hermano ferozmente porque quería matarlo, y tantos, ¿no? Entonces la amargura es una enfermedad espiritual provocada en muchos corazones por falta de rendición a Jesús como Señor, por falta de plenitud, por afanes, ansiedades que provocan malestares, por estar incompletos, por resentimientos, por falta de perdón, por corazones tibios, faltos de frescura y de vida espiritual. Amén. Y como la amargura es una enfermedad, pues no quiero hablarles solamente de la enfermedad, quiero darles también el remedio. Amén. El remedio antiamargura, no antiarrugas, ¿no? Antiamargura, ¿ya? Antiarrugas, bueno, esto me interesa, ¿verdad?
remedio antiarrugas, no, estamos hablando de remedio anti-amarguras. Amén. Vamos a terminar con un texto que está escrito en Éxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Éxodo capítulo 15, versículos 22 a 27. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran como amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé tu sanador, Yahvé Rafa. Amén. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Jesucristo es ese árbol que endulza nuestras aguas. ¿Cuánto dicen amén? Y quiere que seamos como ese árbol también, instrumento para sanar aguas amargas, aguas que están tibias, que están enturbecidas, que están en amargura, que están en tristeza, en aflicción. Instrumentos para llevar dulzura, amén, donde hay tristeza, donde hay amargura. Y si queremos llegar o pasar de Mara a Elim, ¿verdad? Podríamos titular este mensaje de Mara a Elim, ¿verdad? ¿Qué era Elim? Era un oasis, ¿verdad? Elim es el lugar de bendición, es el lugar de reposo, es el lugar donde las necesidades son cubiertas, donde las necesidades son satisfechas y donde podemos reposar, descansar en el Señor y tomar aliento. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, para pasar de Mara a Elim hay algunos puentes que atravesar, que cruzar. La fe y la obediencia, de esa manera vamos a tomar o a poder tomar posesión de esta tierra llamada Elim, esta tierra de bendición. Y es interesante observar que en Elim había ¿qué? Había 12 fuentes de aguas y 70 ¿qué? Palmeras. Una fuente para cada tribu y una palmera para cada anciano, ¿verdad? ¿No se acuerdan que ahí en Apocalipsis esto es profético también y tiene relación con los 70 ancianos, ¿verdad? Que echaban sus coronas, ¿verdad? Y las ponían a los pies, ¿no? Como está escrito en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El número 12 siempre ha sido un número de plenitud, un número de gobierno, ¿no? de Dios, del Señor, y ha sido establecido en la Escritura como un modelo divino, ¿no? El 12 habla de la perfección, habla del gobierno, del poder, de la autoridad, y también de servicio, potestad y protección, ¿verdad? Una característica de un sistema perfecto de gobierno, ¿no? Y el número 70, pues representa a la universalidad de las naciones, ¿no? Y el orden espiritual, ¿no? De bienestar, ¿no? Dice un salmo, un versículo solamente, 92, Salmo 92, 12. Dice que el justo florecerá
como la palmera. ¿Cuánto dicen amén? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Amén. La palmera, que del hebreo, o la traducción o la palabra hebrea es tamar, que quiere decir palmera, es un árbol grande, alto, recto, ¿verdad? Y las características de la palmera son muy edificantes, ¿no? Y de mucha enseñanza, ¿no? Una palmera crece, ¿verdad?, bajo el peso, es decir, cuanto más la aprietan, mejor crece, y así crece y prospera el justo cuando bajo sus cargas y tribulaciones pues no pasa por ese proceso, ¿no? Y da frutos de santificación, ¿no? La palmera crece, ¿no?, en cualquier lugar, ¿verdad?, porque echa raíces sobre la tierra muy profundas, ¿no? No se nutre de la arena, sino que contiene elementos nutritivos en sus raíces, ¿no?, para poder crecer de esa manera tan recta, ¿verdad?, tan alta, ¿no? Porque su fundamento no es la arena, sino que su fundamento es firme. Amén. Y la palmera, lógicamente, necesita agua, como tú y yo, ¿verdad?, para poder crecer de esa manera, ¿no?, y mandar nuestras raíces a lo más profundo de la tierra para que de esta manera podamos crecer. Pero para que haya un crecimiento integral, ¿qué es un crecimiento integral? Pues es un crecimiento en todas las áreas, en cuerpo, en alma, en espíritu, en dones, en frutos, ¿verdad? Ese es un crecimiento integral, ¿verdad? Nos da un secreto ese texto que hemos leído de los Salmos, ¿verdad?, que me llama la atención. Salmo 92, 12, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Dice, plantados ¿en dónde? En la casa de Yahvé, plantados en la casa del Señor. Para que haya un crecimiento integral, usted tiene que estar bien plantado. Amén. Bien plantado en buena tierra. Nunca crecer de una forma silvestre, sino bien plantado en una buena tierra. Y ahí crece la palmera, ¿verdad? Pero los árboles de justicia, los árboles de justicia que dan fruto, los árboles son plantados, ¿verdad? Y allí permanecen, bien plantados. No son desarraigados de lugar en lugar, ¿verdad?, sino que echan raíces y ahí crecen de una forma integral. Aleluya. Dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. El contexto muestra que en el desierto habían encontrado agua, pero ese agua no se podía beber, dice el texto, ¿no?, porque eran aguas amargas, ¿verdad? Esa estrella, ajenjo, había caído sobre las aguas y las habían hecho amargas, ¿verdad? Y entonces allí empezaron a murmurar, como sabemos, contra Moisés, pero Dios tenía un oasis preparado en el desierto, un oasis donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. El mundo está lleno de situaciones que quieren provocar este tipo de amarguras, ¿no? Pero siempre hay un lugar, hay un oasis, ¿no? Estés atravesando la situación que usted esté atravesando, esté sintiendo punzadas, esté no viviendo situaciones tristes o entristecido por una situación, pero piense que después de Mara va a llegar a un lugar llamado Elim, y ese lugar es un lugar de reposo, un lugar de paz, un lugar de bendición, un lugar donde va a poder ver
esas palmeras, esos frutos, esas bendiciones que Dios tiene esto preparadas, ¿no? Cuando atravesamos un desierto, cuando atravesamos una situación difícil, pues el Señor siempre está esperándote al otro lado para recogerte, abrazarte, amarte y poner paz en tu alma y en tu corazón, porque sobre todas las cosas el amor de Dios es inmutable y el amor de Dios no cambiará. ¿Cuánto dicen amén? Así que destapa la olla, ¿ya? Si hay heridas, si hay amarguras, ¿verdad? No dejes que eso vaya a producir mayores punzadas, dolores, sino que Dios pueda traer paz, sanidad, restauración, alegría y gozo en tu alma.